Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Académica Preparatoria Guamúchil, Ética y Desarrollo Humano. Actividad 22, tarea, violación de los derechos humanos en México y Sinaloa. Mi nombre es Kendra Pablet Cota Leiva. Nombre del docente, Enrique Félix. Pertenezco al segundo 14. Violación a los derechos humanos en México y en Sinaloa. El niño maltratado. En el proceso de identificación y visibilización de la violencia contra niñas y niños y adolescentes, se destacan 3 elementos que se representan. Retos para la mayor parte de los países. Hay formas de violencia que son solamente aceptadas o no percibidas como violencia o perjudiciales y, por lo tanto, no son registradas o reportadas debido a su edad o situación de vulnerabilidad. Han sufrido de violencia, nunca o escasamente reportan formalmente ser víctimas de la violencia. Se reconocen como titulares de derechos. Se incluye un catálogo de derechos humanos como enfoque de derechos. Se regulan los centros de asistencia social. Se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos. Jornaleros agrícolas, trabajadores, migrantes y derechos humanos en Sinaloa. Las personas jornaleras agrícolas son aquellas trabajadoras eventuales de campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno hasta el cuidado y cosecha del cultivo. Actualmente se estima que junto con sus familias representa casi 6 millones de personas, alrededor del 5% de la población en México. Las personas jornaleras tienden a trabajar por estación, por lo que hay periodos del año o no reciben ingresos. No cuentan o contar con un empleado fijo, por lo que cambian de lugar de trabajo frecuentemente. Tienen dificultad para acceder a contratos que formalicen sus actividades. Violación de los derechos humanos de la mujer. Las mujeres y las niñas son víctimas de actos de violencia de todos los países y los vecindarios, pero esos delitos con frecuencia se ocultan y no se denuncian. Todos somos responsables de prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y de las niñas. Comenzando por eliminar la cultura de discriminación que permite que sea de violencia. Debemos condenar todos los actos de violencia, establecer la igualdad en nuestros lugares de trabajo y en nuestros hogares y cambiar la experiencia cotidiana de las mujeres y las niñas. La lucha por el respeto de los derechos humanos ha desplegado un sinfín de esfuerzos. La violencia contra las mujeres se da en todos los ámbitos y por parte de agresores diversos, desde la pareja, familiares hasta desconocidos. Tipos de violencia. Violencia física. Se manifiestan empujones, patadas, golpes, etc. Violencia sexual. Tocamientos, besos, etc. Violencia económica. Reclamos de dinero, amenazas, dar justos o dar gastos y usurpación. Violencia emocional, corporaciones ofensivas, humillaciones, etc. Adultos mayores. La violencia hacia las personas mayores es un problema del cual poco se hablaba hasta hace pocos años.
actividad que ocurre en el ámbito privado y muchas ocasiones tapado por los familiares cercanos, quienes en la mayor parte de los casos la ejercían la Organización Mundial de la Salud. El maltrato de las personas mayores es un acto único o repetido que causa daños o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada de la confianza. Violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada en Instituto Nacional estima que la prevalencia de la población con discapacidad en México es del 6%, es decir, que en nuestro país 7.2 millones de habitantes tienen algún tipo de deficiencia, que a la par enfrentan múltiples barreras para gozar de todos los derechos contemplados por el orden jurídico nacional e internacional. En los escritos que quejan aludidos destacan derechos vulnerados, protección de la salud, educación, seguridad jurídica. Los derechos de los pueblos indígenas. En septiembre del año 2007 y después de 2 décadas de negociaciones de la ONU, aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pretendiendo que ellos la de protección de aproximadamente 370 millones de personas pertenecientes a estas comunidades existentes en el mundo. Periodistas y activistas sociales recientemente se han dicho, con base de los derechos, que México es uno de los países más inseguros para quienes ejercen un periodismo de denuncias. Son activistas sociales que defienden una causa contra de grupo de poder económico político. La estadística nos permite ver la magnitud del problema en relación a la violación de los derechos humanos de periodistas, así como la falta de acciones legales por la parte del Estado encaminadas a la protección de los derechos de libre expresión y de seguridad.